también agradezco a la universidad, al instituto, a Paula y a todo el equipo la convocatoria a esta posibilidad de pensar una cuestión tan relevante. Y también agradezco la posibilidad de compartir este tiempo con todos ustedes y también con colegas a quienes aprecio, valoro y quiero tanto como los que están a mi lado. Me toca a mí la pregunta, pero un poquito modificada porque es pensar la formación de profesores de historia, ¿para qué? En este sentido, Alejandro preparó el terreno, pero a mí lo que me toca es si tiene sentido o no y cuál sería el sentido de seguir sosteniendo la formación de profesores de historia. Como profesora investigadora, como formadora de profesores de historia en una carrera de historia, actuando particularmente en todo lo referido al saber sobre la enseñanza de la historia, la práctica, la residencia de los estudiantes, me toca problematizar entonces la formación docente en términos de su para qué. Y en su para qué, si yo apelo al saber escolar, inmediatamente lo que surge en mí es un primer argumento de los cuales todos tenemos nuestro oído muy adiestrado. Cada profesor viene el primer día de clase y nos dice que su materia es la más importante. Podrías centrarme o recordar aquellas palabras que yo les decía a mis alumnos de la escuela secundaria el primer día de clase y se termina aquí la cuestión. Pero la convocatoria es a otro tipo. Y a mí en particular me interpela esta convocatoria en términos de cuáles son los saberes en los que se debe fundar, los saberes y los sentidos en los que se debe fundar la práctica de un profesor de historia, qué concepciones de profesión, de profesor o de docente autoriza o habilita y cuáles desautoriza o descalifica esa formación de profesores. Y más, y yendo un poquito en relación a lo que planteaba Alejandro, no siguiendo la misma línea argumental o de indagación, en algún punto somos historiadores y siempre tenemos que ir para atrás para poder explicarnos algunas cuestiones, ¿cuál es la genealogía de razonamiento que usamos para pensar sobre la tarea docente y la formación y la preparación de esos docentes? Asimismo, por cierto, y pensando o dando vueltas alrededor de los sentidos, ¿qué efectos producen, ¿no? Las representaciones asociadas a la tarea del profesor de historia, más allá de cuáles sean las intenciones de quienes los enuncian? Y todo esto porque más allá de su intención democratizadora, la sociedad, nuestras sociedades, pero también la escuela, produce exclusiones sociales duraderas. Y en este sentido, mi reflexión va a intentar ir por ese camino en relación a cuáles son los sentidos que hacen a la formación de un profesor de historia. En general, en la literatura pedagógica, hablar de docencia o de escuela aparecen casi como conceptos pedagógicos predefinidos neutros y se ignora, desde mi perspectiva muy inocentemente, que esos conceptos tienen supuestos fuertes, que tienen raíces históricas y también políticas y que esas raíces están bien definidas. Y aquí yo quisiera hacer una consideración que, bueno, con quienes trabajo, a quienes formo, pido disculpas porque algunos están aquí presentes, pero porque les va a resultar conocido, pero hay un argumento que a mí me importa mucho desarrollar, y lo voy a hacer acá en relación con la formación del profesor de historia, utilizando tal vez
sofisticando un poco, no lo refiero tanto, aunque lo he leído mucho, refiriéndome un poquito a Popewitz, él hablaba de la alquimia, ¿no? ¿Cuál es la alquimia que se produce en términos discursivos? Uno podría decir qué se mezcla en la mezcla en términos de saberes y de significados a la hora de formar un profesor de historia. Y bueno, finalmente, qué metáfora arquitectónica se va construyendo en relación con esa actividad profesional o ese oficio, según como lo quieran considerar, y esa identidad o esas culturas docentes. Y aquí me parece muy importante recuperar a Popewitz, que hace mucho que no lo leía y volví para preparar esta intervención. Es necesario considerar el transporte y la traducción que realiza el propio mundo educativo y la pedagogía y la escuela cuando decide qué y cómo enseñar. Muchas veces, y a mí me toca, y yo tengo que lidiar fuertemente, paradójicamente, en el lugar donde enseño, que es en la Universidad de Buenos Aires, se tiende a creer que lo que la escuela enseña es didáctica de la historia y que el único ajuste que hay que hacer es a las etapas evolutivas de los niños y de los adolescentes. Y muy poco, y me cuesta mucho con mis estudiantes formados en la carrera de historia, analizar todo ese proceso de transformación de saberes y de atención a demandas políticas, culturales, sociales que pesan sobre la escuela. En algún punto lo que hace la educación es una transformación que algunos la quieren creer como mágica, ¿no? De esos saberes académicos y los reordenan en función de las luchas políticas y sociales y de algunos marcos de referencia. Pero no tienen nada de mágico. Allí hay mucha historia, hay, como decía Alejandro, mucho sentido político y en algún punto también hay mucho interesante cambio y movimiento. Cuando pienso, por ejemplo, en la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, y acá voy a discutir también un poquito con Pablo Trinder en relación a cuando él piensa la carrera de Historia de nuestra universidad, él considera que básicamente es brindar una formación humanista centrada en la formación de profesores. La carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires nació para formar profesores de historia en 1912 en el marco de una universidad, de una facultad que básicamente se consagraba a la formación del cultivo de las humanidades, tal como así han sido pensadas las humanidades desde el siglo XVI en adelante. Cultivo sistemático de las humanidades. Sin embargo, la propia Facultad de Filosofía y Letras, así como otras instituciones formadoras que fueron surgiendo en la época, van a seguir paso a paso lo que la escuela secundaria venía demandando. Y es allí donde lo que es interesante ver es qué mezcla se produjo. Y lo que la educación mezcló es un humanismo científico. A las pretensiones de cientificidad que alojaba la historia como disciplina, es un marco de querer construir y desarrollar un estatus epistemológico científico. Más allá de esto, la educación no iba a abandonar su preocupación pedagógica asociada a las humanidades y a la formación y transformación de los sujetos a partir de lo que la literatura, la filosofía o las lenguas clásicas o todo ese conjunto de virtudes a las que asociaban las humanidades. Entonces, lo que se produjo fue una gran mezcla. Y la facultad, y hablo de la universidad, podría hablar de las instituciones
formadoras, especialmente de Joaquín B. González o de la Universidad de La Plata, que también fueron mezclas. Fue tal vez el espíritu cientificista primó allí, más preocupados por la metodología histórica. Pero ahí había una tensión, y en aquellas instituciones que claramente atendían a la formación de profesores o que claramente daban una respuesta profesional, además de académica. ¿Por qué? Porque en esa primera mitad del siglo XX, la formación de profesores de historia era algo muy importante. La escuela media requería, y también se dijo que los programas de historia se discutían en el Congreso de la Nación en las primeras décadas, y bueno, el debate era formar las almas de un pueblo heterogéneo en la virtud clásica o en los valores nacionales, y también allí se mezclaron las cosas, más de lo que lo solemos considerar. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, y a partir del 55, diría para el caso de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, pero sobre todo en los 60, empezaron a manifestarse, ¿no?, en el propio seno de la carrera y muchos profesores, la necesidad de pensar la formación y la carrera de historia en otros términos. Las humanidades, la formación general, esa combinación de historia antigua, medieval, moderna y contemporánea, con esa otra historia que básicamente se centraba en una cuestión más geográfica, ¿no?, Argentina y América. Bueno, digo, los modelos empiezan a ser cuestionados e inclusive empiezan a ser cuestionadas algunas técnicas que habían tenido legitimidad y habían logrado legitimidad asociadas al tratamiento de los documentos. Sin embargo, digo, más allá de estas impugnaciones, el orden y la organización general de los planes de estudios que formaban profesores de historia no cambiaron tanto no fue tan estridente esa transformación en relación con algunos debates que sí efectivamente se produjeron. Y la formación, pero lo que a mí me gustaría sí señalar es que más allá de algunos saberes nuevos que ingresan, profesores, esta idea más social de una historia, la formación docente a partir de entonces cambia de rumbo y se produce otra mezcla que yo llamé una tecnocracia socio-humanista para la formación de profesores, a la cual podemos hacer muchas preguntas. No quiero caer en una historia decadentista, pero podría decir que sí, la formación de profesores de historia efectivamente pierde relevancia, paradójicamente, cuando se está dando ese debate historiográfico. La formación queda reducida a dos materias, por ejemplo en el caso de la universidad, pierde relevancia y pierde centralidad frente a lo que había acontecido en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, la pregunta, ¿por qué se mezcla la mezcla, o por la alquimia, tal como planteaba Popkewitz, resulta relevante porque en algún punto nos están tratando de ver por dónde estuvieron merodeando los sentidos y los saberes que formaron a los profesores de historia, que nunca se dio de un modo tan puro como solemos creer. El cuadro actual en el que yo me posiciono para pensar la formación de profesores de historia, por cierto, no ocurre mediante la aplicación de metodologías o didácticas sin referencias disciplinares
o conceptos teóricos. Es decir, las tecnocracias están puestas en cuestión. Acá hay integrantes de mi equipo que saben cuánto hemos batallado en relación con este tipo de formación que empobreció la formación de los profesores de historia y los puso o los acorraló en términos tales que hoy vuelve a tener una enorme relevancia que el cuerpo político de profesores volvamos a pensar cuál es el sentido de nuestra tarea. También, y creo ser consecuente con esto, en el sentido de que la formación de profesores no puede ser tal como algunos nos quieren hacer creer, y me parece que un evento de estas características le da sentido a este modo de conducirnos hoy. No pueden ser fragmentos de teorías o técnicas apropiados en cursitos o en un libro que tuvo muchas ventas o en alguna palabreja de moda. Y en este sentido, me parece, y acá acuerdo totalmente con Alejandro, que lo que importa es el conocimiento que generamos quienes investigamos sobre la enseñanza de la historia, pero también los propios profesores de historia que tienen un enorme saber tácito, no valorado, no jerarquizado, a veces enunciado de un modo balbuciante, pero que saben claramente sobre los problemas de la práctica. Jorge Katz, un economista, al que le agradezco que me formó en un curso de economía que tuve que hacer obligatoriamente en alguna oportunidad, hablaba de las unidades incrementales de conocimiento. Jorge Katz, porque hay muchos economistas Jorge Katz, ¿no? Hay uno, el de la CEPAL, el industrialista. Bueno, como aquel que es ese saber que tienen los trabajadores, pero que no se valora. Es decir, el profesor, ¿no?, tiene un saber legitimado, que es el que le proviene de la disciplina, y un saber tácito, no legitimado, que es el que proviene de la práctica. Sin embargo, lo que yo estoy queriendo decir es que ambos saberes son importantísimos. Y esos saberes, en las escuelas normales del siglo XIX, era un saber muy apreciado. Los profesores se formaban a través de conferencias pedagógicas y conferencias prácticas que ellos mismos daban y que la prensa nacional y local, además de la prensa pedagógica, publicaba. Es decir, los profesores escribían sobre la teoría, sobre la práctica, formulaban sus discursos y alimentaban un proceso de formación continua que se nos interrumpió. En este sentido, lo que quisiera fortalecer es esta idea de la importancia de un trabajo que los médicos tienen en sus ateneos, de un trabajo permanente, y acá la idea de Alejandro sobre la pregunta abierta permanentemente ¿para qué?, me parece importante, de crítica y de reflexión sobre la propia práctica, reconstrucción permanente de ese saber, reconstrucción permanente de sus sentidos, construcción activa de conocimientos académicos y profesionales, que no es lo mismo que reproducción de saberes traídos desde el exterior. Saberes que se construyen en el proceso de enseñanza. Yo me alegro cuando mis estudiantes, futuros profesores de historia, dicen enseñar es estudiar.
Es decir, se aprende mucho enseñando. Se problematiza mucho sobre los sentidos de la historia y el para qué historia cuando uno enfrenta a otras generaciones. Por tanto, formación y actuación docente no pueden responder a un modelo único, sino que tienen que ser el resultado de un proceso de formación en espacios colectivos de reflexión crítica e innovación permanente, dentro de la propia formación inicial y continua. En este sentido, la cuestión central es la pregunta que nos convoca hoy. ¿Cuál es el sentido de nuestras acciones como profesores? ¿Cómo se dan los procesos de interrogación en relación con esos sentidos? ¿Cómo inciden en la acción esos sentidos? ¿Cómo se modifica la acción de un profesor en formación? ¿Qué otros sentidos nuevos aparecen en los procesos de formación? ¿Qué efectos resultan de la formación que estamos brindando? Explicitar al máximo las intenciones. Si ustedes hacen un ejercicio, ¿no? Un profesor, pero esto es histórico, no es un problema de cada uno, un profesor puede escribir muchísimas columnas de todo lo que hace. Muchísimas columnas. Ahora, cuando vamos al sentido de por qué lo hace, escribe un renglón. ¿Y esto por qué? Porque nos desacostumbró una didáctica instrumental y normativa a movernos con vocabularios específicos, con delimitaciones estancas, a distanciarnos de la significación política de la formación que estamos para brindar. También, y esto es un desafío de la formación, y me parece que esta pregunta trae, es la necesidad de distanciarnos del universo de emergencias. Detesto el modo en el que se discute acerca de la educación en los medios de comunicación, porque es sin historia. Pero muchas veces le imponen desde a los ministros de educación hasta a los propios docentes, las familias y a los propios estudiantes las emergencias que ellos consideran. Entonces un día es un tiro, otro día es una pared, otro día es una niña o una maestra violada, otro día es la indisciplina o el desinterés. Lo que importa, y entonces queda en general como la gestión de la escuela, y lo que yo quisiera volver a poner el foco es en la materia, el saber histórico, el significado de la materia, de los saberes de la materia. Y aquí voy a volver a algo sobre lo que escribí ya, pero que a mí me ayudó mucho a pensarlo y uno tiene que reconocer y agradecer. Michel de Certeau. Él reflexionaba en los años 70 sobre la cultura y la escuela, mientras que aludía que la escuela perdía cierta centralidad. Y él dijo algo que para mí, vieron que uno tiene esos renglones o esas páginas, ¿no? Es un ensayo, es un simple ensayito que publicó, es el último ensayo de un libro de Certeau que publicó Gevisa, que creo que se llama La cultura en plural. Así que es de esos renglones. Pero lo que él dice en relación con la escuela, algo que él entiende que es inaceptable, que es considerar que el saber va por un lado y las relaciones que se construyen van por otro, sean relaciones hacia adentro de la escuela o relaciones en la sociedad. Hacia adentro de la escuela, entonces nosotros inventamos una parafernalia de gente que asesora sobre los vínculos, porque los profesores no nos hacemos cargo de los vínculos. Yo recuerdo, les cuento la anécdota. ¿Tengo un minuto? Tengo un minuto. Una profesora de historia fue filmada y salió en todos los medios de comunicación. Una profesora de historia
los estudiantes le queman el pelo y sale reproducido. Bueno, ¿a qué punto llegamos? Que los chicos le queman el pelo a una profesora de historia y la filman. Pero era una profesora de historia de Caballito. Y de un modo que yo tengo que agradecer a un integrante del equipo de la cátedra donde trabajo en la UBA, fue y la entrevistó. Y la profesora no era ni una señora que se empastillaba, ni una señora fuera de sí, ni una señora que no le importaba, una profesional que no le importaba la enseñanza o que despreciaba a sus alumnos. ¿Qué es lo que le había pasado a esta profesora? Un malentendido, el mejor ejemplo a lo que desertó planteaba. Ella lo único que tenía que hacer era dar un discurso sobre Egipto antiguo, porque de las relaciones con sus estudiantes se ocupan otros especialistas. Digo, y aquí vuelvo a Desertó. Desertó decía que la escuela no es tierra de nadie en relación con los verdaderos lugares de la cultura. Pueden ocupar un lugar central, ¿no? Como ocupó en otros tiempos, pero él dirá, es un espacio, es un agente de transición e incluso, diría, para este momento histórico, de tránsito. ¿De tránsito para qué? Y no nos pusimos de acuerdo con Alejandro. Para pensar la política. Un lugar de encuentro de lo heterogéneo, un lugar de reconfiguración, de movilización y de reconfiguración de representaciones y de campos de experiencias. La escuela puede no estar localizada en el centro de la escena cultural, puede estar en los bordes, pero si uno la imagina como un lugar de tránsito, con posibilidad de tomar distancia de otros agentes culturales, puede necesariamente proponer recorridos específicos y llegar a problematizar lecturas sobre representaciones, sobre relaciones y también, por cierto, ir modificando las relaciones sociales. A mí me parece que, pensando más en el contexto de Latinoamérica, la enseñanza de la historia se viene redefiniendo de un modo notable. Y así como en los años 70 Brasil iba a las ciencias sociales, mientras en otros países se consolidaba la disciplina, y los movimientos son de idas y vueltas, pero siempre hay cambio y movimiento, a mí me parece que tenemos que abrir un poquito más nuestros ojos, ampliar la mirada, apreciar qué es lo que hicimos y ver qué es en lo que nos podemos reconocer en ese diálogo con esas transformaciones que se están dando en esta parte sur del mundo. A mí me parece que no es casual que en todas las escuelas de Brasil se haya introducido de un modo obligatorio la enseñanza de historia indígena y afrobrasileña con 3 leyes en la última década. Ahí había un proceso de inclusión social notable y de construcción de otras relaciones sociales de un modo notable en las que se involucraba a la escuela y en la enseñanza de la historia. Y esto enloqueció a las universidades que tuvieron que ponerse a investigar y a pensar cuál iba a ser el saber que se iba a transmitir para modificar las relaciones sociales en un país a escala de continente.
No es casual también, no fueron casuales tampoco las modificaciones que se produjeron en Bolivia. Podemos estar de acuerdo o no, pero digo, en Bolivia en relación con la hispanicidad de los contenidos educativos o en relación con la exclusiva presencia de contenidos asociados de un modo exclusivo a la cultura occidental y otro tipo de saberes vinculados a otras verdades de otra naturaleza, produciendo otras mezclas. Y podríamos ver otras referencias. Yo tengo la impresión que en la Argentina, en la medida en que no había justicia, y más allá de lo que no hicieron los historiadores, por diferentes razones, puedo tomar el argumento de Alberín, político, porque había que anteponer la política a la historiografía, entonces primero juicio y después verdad historiográfica. Podemos buscar otras razones, pero la escuela intentó, con lo poco que tenía, sea filmografía, periodismo, imágenes, responderle a una generación que preguntaba en nuestro país, y sobre todo a partir del 20 aniversario, qué pasó en la última dictadura militar. La escuela y los profesores muchas veces en sus lecturas y en sus respuestas a las demandas de la sociedad anticipan reformas. Y como dice una colega, así como las prácticas de los profesores no salen indemnes a las reformas, generalmente las reformas son anticipadas por las prácticas docentes. En este sentido, digo, se acumuló mucho en relación a la enseñanza de la historia reciente en nuestro país. Los profesores acumularon mucho en esta dirección. Podemos criticarla, podemos revisarla, cómo fue esa enseñanza. Pero aquí claramente un colectivo de docentes aparece como faro para países como Chile, como Uruguay, como Brasil, a la hora de pensar cómo se transmite un pasado traumático, doloroso y vivo todavía en las aulas en función de las historias familiares. Bueno, se termina el tiempo y se termina esta ponencia. Vuelvo entonces a mi planteo inicial. En todo caso, lejos de las tecnocracias, de las didácticas que nos supieron formar, Alberto a mí, y enfrentando el enorme desafío, pero sabiendo también que el cambio a veces ingresa como un virus troyano por las instituciones y desde allí, ¿no?, se alimenta y crece,